Bendiciones, hermanos. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Abba. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie y que entreguemos este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el que vamos a poder aprender de ti, Señor. Gracias por tu palabra, por hablarnos a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por alcanzarnos, Señor, y por ser, Señor, nuestro Padre. Gracias, Jesús. Declaro, Señor, que mi boca, Señor, va a ser, Señor, un instrumento en tus manos, Padre. Que tú vas a dictar, Señor, cada palabra que quieras que salga para edificación de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Esta tarde el Señor ha tenido a bien que yo pueda compartir con ustedes este mensaje que muy probablemente les va a parecer conocido porque, no tal vez conocido, pero sí muy similar al que el pastor predicó el domingo, porque tiene mucha similitud. Y es un mensaje que el Señor, es un escrito más bien, que el Señor me dio en el 2018. Yo estaba revisando una agenda donde yo escribía. Bueno, siempre escribo, pero esa es una agenda del 2018 y de allí encontré esto esta semana y estuve meditando en eso, y el domingo que el pastor predicó eso fue como una confirmación para yo poderles hablar de esto. Esta tarde yo les voy a hablar de Job y el tema es procesos necesarios. Vamos a comenzar. Creo de que voy a tocar varios puntos porque el Señor me llevó a estudiar todo el libro de Job y voy a tocar varios capítulos, pero vamos a comenzar con Job 1:5. Puede ponerse en pie, por favor, para hacer reverencia a la palabra. Dice en el capítulo 1, verso 1: Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Pueden sentarse, hermanos. Hay unas versiones donde dice de que Job hacía eso todos los días. Todos los días ofrecía un sacrificio por cada hijo, por hijo, toditos los días. Entonces, es algo muy similar a lo que nosotros podemos vivir en esta iglesia, porque somos enseñados a estar constantemente vigilando la vida de nuestros hijos, sus palabras, sus acciones, su vestimenta, todo lo que tiene que ver con nuestros hijos es muy importante, porque son el bien y la benevolencia de Jehová en nuestra vida. Y pues Job santificaba a la vida de sus hijos, tenía una sintonía con el Señor, porque había una comunión directa con el Señor, estaba constantemente vigilando la vida de sus hijos y pues hacía estas ofrendas. Y meditando en esto, pues yo también me puse a meditar en lo que yo hago con mis hijos. Muchas veces he sido
catalogada quizás en varios lugares porque soy una persona, una mamá muy, muy exigente, muy cuadrada o con mucha disciplina, pero creo de que ahora viendo la vida de Job, creo que es necesario que nosotros vivamos vigilando constantemente la vida de nuestros hijos. Ahora con esto de las clases virtuales, creo que a muchos padres nos sucede eso, porque en el caso con Eliana, pues yo soy la que controla todo lo entradas de las clases virtuales, no hay mucho que hacer, solo más que estar controlando qué es lo que ella hace. Pero en el caso de Isaí, que está ya un poco más grande, ahora ya ellos hacen grupos virtuales, salas virtuales, donde ellos tienen como más comunicación con sus compañeros y interactúan más. Entonces, creo de que es donde me extiendo más y estoy como más constante, sentada a la par de él, viendo qué clase de compañeros tiene, qué hablan, porque a veces chatean adentro de la clase. Entonces, estoy viendo constantemente qué es lo que hacen. Y, lógicamente, estoy ahí, este amigo no, este amigo sí. Entonces, me sucedió algo una vez que estaba planchando y tenía a Isaí enfrente de mí, de donde yo estaba en la computadora, y me dijo él: mami, ¿me das chance me das permiso de poder jugar un rato? ¿Con quién vas a jugar? Con mi primo. Entonces me cercioré de que sí estuviera haciendo eso, y de hecho lo estaba haciendo. Pero hubo un momento, pasó un rato, y sentí en mi corazón que el Señor me habló y me dijo: ve y quítale los audífonos, porque esa es otra cosa, yo no le permito audífonos. Pero ese día se los permití porque yo estaba viendo televisión y estaba planchando. Entonces, para que él no se interrumpiera y yo no me interrumpiera, pues le permití. Pero me dijo el Señor: ve y quítale los audífonos. Y le dije: entrégame los audífonos, por favor. Y peló los ojos, o abrió los ojotes y me dice: ¿por qué, mami? Entrégamelos. Y entonces escuché y vi con quién estaba hablando, y de hecho estaba hablando con el amigo que yo le había dicho que no hablara. Entonces, creo de que nosotros como padres tenemos que buscar ser dirigidos por el Señor y estar en esa constante sintonía como estuvo Job por la vida de sus hijos, buscando la santidad de ellos, quizás no la perfección, pero sí buscando la excelencia, porque el Señor nos ha dado hijos a cada uno, y cada uno de nuestros hijos trae un llamado especial de parte del Señor. Pero yo le voy a hablar de los míos porque son de los que yo conozco, ¿verdad? Y pues Isaí, muchos saben de que cuando yo quedé embarazada de él, pues vino un pastor que me profetizó y me dijo: tu hijo va a ser un varón, sin saber que yo estaba embarazada porque no se me notaba. Tu hijo va a ser un varón y su nombre va a ser Daniel, porque tiene que llevar un nombre de profeta mayor, porque trae un llamado fuerte. Fue la vez que profetizaron también de David, que fue que dijeron que su nombre iba a ser David. Cada uno de nuestros hijos trae un llamado especial de parte de Dios, y nuestro deber como padres es administrar bien esa herencia. Fíjense de que yo estaba buscando en lo que sucede de Job, porque cuando Job es probado, yo buscaba 3 puntos, donde dice de que Job fue probado en los bienes. Yo pensé que los hijos era otro punto, y la salud, pero los hijos están en los bienes. Si usted busca, los hijos están entre los bienes que el Señor le ha dado a Job. ¿Por qué? Porque los hijos son un bien que vienen a nuestra vida, son la herencia de Jehová. Entonces nosotros tenemos que estar vigilando constantemente la vida de nuestros hijos, porque ellos traen un llamado, y como decía el pastor el domingo, ¿qué clase de padre es usted? ¿Como Elías, verdad, pastor? ¿O como Moisés? ¿Qué padres somos? ¿Vamos a dirigir a nuestros hijos desde chiquititos, o los vamos a dejar a la deriva y que el mundo sea el que se encargue de educarlos? Creo que no es ese
el trabajo que nosotros tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos. La vida de Job también me recordaba mucho a la vida de mi esposo, porque tiene mucha similitud la forma como él fue criado. Él fue criado por su abuelita, como muchos conocieron a la abuelita Berta, y él fue criado bajo podría decirse régimen, no sé, o una vida espiritual bastante angosta. Y la abuelita me contaba a mí de cómo ella buscaba siempre que Marlon estuviera en la casa del Señor. Nunca lo dejó, nunca dejó a su hijo, a su nieto en su casa haciendo tareas, nunca dejó a su nieto en su casa viendo tele o encargado con alguien porque ella iba para la iglesia, jamás lo dejó. Dice que en el tiempo cuando habían vigilias, ella lo que hacía era que llevaba una toalla grande y la extendía debajo de la banca y le decía: vaya papito, cuando le dé sueño usted se acuesta, pero no me vaya a interrumpir. Y eso es lo que hacía. Entonces, eso creo de que es algo que marca mi vida, porque lo veo en Marlon actuando así con mis hijos. Hay bastante de eso en él. Y creo de que es lo que debemos de hacer, nunca dejar a nuestros hijos en nuestra casa y venir nosotros solos, porque nosotros ya fuimos formados, y creo que en el camino vamos dejando esos pedacitos de carnalidad, ¿verdad?, de lo que traemos del mundo. Pero en el caso de nuestros hijos los estamos formando desde pequeñitos, debemos de traerlos, porque quizás se van a dormir en algún momento del culto, quizás no van a estar escuchando en su totalidad, pero algo va a quedar allí, esa semilla va a estar allí, y hay están haciendo un cimiento firme en la vida de ese niño, porque los estamos consagrando en la casa del Señor. Entonces, sí tenemos que buscar esa sintonía que Job buscaba, de santificar a sus hijos, de que cada día, porque dice allí, cada día él ofrecía un holocausto por cada hijo. O sea, eran 10 hijos, eran 7 hombres y 3 mujeres. Y por cada hijo él ofrecía un holocausto diario, por si sus hijos habían pecado o habían profanado o blasfemado en contra del Señor. Y pues también podemos ver en Job 1:6, cuando comienza el proceso de todo lo que Job vive. En Job 1:6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que él tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. El 12. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Aquí comienza el proceso de Job, y yo me hacía una pregunta: ¿será que mi mirada está puesta en lo que el Señor me da, o está puesta en el Señor? Y lo podemos ver en cada proceso que enfrentamos, la capacidad que tenemos de poder enfrentar ese proceso con valentía y con la palabra, con la espada de la palabra, que es la palabra de Dios. Y eso sucede cuando en diferentes situaciones que podemos experimentar en nuestra vida. Por ejemplo, el desempleo. Muchos
quizás estén pasando desempleo en estos momentos. Yo viví esa etapa con mi esposo en nuestro hogar y no fueron meses, fueron años en los que pasamos ese proceso difícil, pero ahora entiendo que fue un proceso y muchas veces se cuestionó eso, de que por qué sucedía eso, de que Marlon no duraba en los trabajos o tal vez no salía. Muchas veces fue a entrevistas donde le dijeron sí, ya está contratado y de repente no lo llamaban, le decían le vamos a llamar el lunes para que usted ya decirle cuándo se presenta, no lo llamaban. Hubieron 3 trabajos en los que le quedaron debiendo 3 meses, 4 meses de sueldo, pero creo yo de que todo ese proceso tuvo algo para enseñarnos en este tiempo, porque ese dinero que se retuvo fue para enseñarme a mí por mi lado, a él por su lado y en conjunto como esposos, porque en mi caso yo fui enseñada pues al trabajo. Mi mamá fue una mujer extremadamente trabajadora, mi papá igual. Entonces nosotros fuimos enseñados a estar a la par de ellos trabajando. A los 7 años mi mamá me confiaba en mí cierta cantidad de dinero que creo que yo no la confiaría a un niño de 7 años, pero ella la metía en los calcetines, en mis calcetines, y me daba la lista de lo que yo iba a comprar. Me subía al camión de mi papá y me iba a dejar al mercado y luego ya mi papá se iba a hacer lo que tenía que hacer, sus cosas, su trabajo, y yo me quedaba en el mercado negociando. Era así como, para mucha gente era como una gracia ver a la niña, ¿verdad?, de 7 años haciendo negocios, preguntando para cuánto valían las cosas, para a cuánto salían y para cuánto, a cómo las iba a dar, porque mi mamá cuando llegaba me preguntaba, ¿a cómo te lo dieron? ¿Para dar a cuánto es? Entonces todo eso yo tenía que manejarlo y creo de que lo hacía bien porque siempre me mandaba. Entonces, pero veamos el lado de Marlon. Marlon fue enseñado desde chiquitito a estar pegado a la palabra de Dios. Marlon desde bebé, desde su cuna, fue enseñado la abuelita dice de que ella no le leía cuentos, ella le leía las historias de la Biblia. Entonces, en lugar de oír de la Caperucita Roja, Marlon escuchaba la historia de Noé, todas las historias que nosotros sabemos que se les enseñan a los niños. Esos eran sus cuentos infantiles, la palabra del Señor. Y si no había leche en la mañana, su vaso de leche estaba en la mesa y le decía, ahí está la leche, necesito el proverbio del día. Si Marlon no decía bien ese proverbio del día, no había leche para él. Entonces, es una enseñanza muy bonita porque creo de que sin maltratar, sin forzar, era como a manera de juego, pero lo enseñó desde chiquitito. Entonces, a veces en mi cabeza me pongo a pensar y veo los 2 escenarios de mi vida corriendo allá en alegría y a Marlon aquí en su pasividad, en su vida espiritual. Entonces, no me he salido del tema del desempleo. Ahora entiendo que ese desempleo aparente de Marlon en nuestro matrimonio fue un proceso muy necesario para formar desde chiquititos la vida espiritual de mis hijos, porque cada uno de nuestros hijos, como les decía, trae un llamado de parte del Señor, pero es necesario que los comencemos a formar, y así como hacen los reyes y las princesas, que desde chiquititos les enseñan, tú vas a ser princesa, tú vas a ser princesa, tú vas a ser rey. Entonces les inculcan desde pequeñitos y ellos van formándose hasta llegar a grandes y ya llevan la conciencia de que cuando sean grandes de hecho ya son reyes desde chiquititos, porque ya les enseñaron y ya les inculcaron. Entonces nosotros es lo mismo tenemos que hacer, inculcarles a nuestros hijos que desde pequeños que ellos traen un llamado de parte del Señor, no dejarlos solo a merced de los colegios, a merced de la muchacha que lo cuida. Tenemos que estar constantemente vigilando, y eso creo que fue algo muy importante en la vida de mis hijos. Ellos
Si usted les pregunta, ellos no se recuerdan que su papá estuvo desempleado. Nunca. Ellos no tienen eso en su registro. Y pues a mí me asombra porque a veces vemos videos donde sale Eliana de meses. En la casa siempre hay alabanza y a Marlon siempre lo vieron en la mañana, siempre que nos levantamos, pues Marlon está leyendo la palabra, escribiendo, tocando su guitarra, pero siempre está en algo espiritual y siempre vieron eso mis hijos. Entonces era necesario para que ellos fueran formados desde chiquitos. No es un hombre perfecto porque tiene sus cosas como cualquier persona, pero yo puedo dar fe que la vida espiritual de Marlon es bastante íntegra y busca agradar al Señor. Entonces creo de que fue necesario ese tiempo. Ahora lo entiendo, aunque fue difícil quizás en ese momento, pero ahora entiendo de que fue necesario. Entonces ahora yo le traslado eso a ustedes. Si usted está desempleado, busque el propósito de Dios, busque para qué fue hecho, busque en su palabra, aliméntese, nútrase con la palabra de Dios, porque usted no sabe en qué momento, como dijo el pastor aquel día, el domingo, no sabe en qué momento el Señor lo va a llamar a su llamado, valga la redundancia, al llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, busque constantemente. Usted no está desempleado. Usted tiene que entender, y creo de que ya nos han dicho eso, el trabajo de los hombres o de cada uno de nosotros no es lo que nos da un sueldo. El trabajo al que el Señor nos ha llamado es a estar pegados a la palabra del Señor, a estar constantemente estudiando la palabra del Señor, a buscar su rostro. Ese es nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer a las empresas, eso es una ocupación para tener cierta cantidad de dinero. Por eso insto a las esposas a que no pongan su mirada en el sueldo de sus esposos, porque a veces es triste ver que su esposo se esfuerza, que su esposo lleva cierta cantidad de dinero y la vea en poco, o sea, diga, esto es lo que traes. Pienso de que es muy injusto porque ese hombre fue a dejar su vigor a ese trabajo. Entonces, creo de que es necesario que nosotras las mujeres aprendamos a vivir también nuestros procesos de fe, porque no podemos estar poniendo nuestra mirada en el sueldo de nuestro esposo. Si eso puede alcanzar, si nosotros nos apegamos a la palabra del Señor y renovamos el espíritu de nuestra mente y también trabajamos en la fe, porque es un proceso. Y mientras usted no aprenda ese proceso, no va a salir de eso, va a estar en el mismo ruedita de caballito, porque no ha aprendido su lección. Entonces, esto que le pasó a Job fue un examen que el Señor le hizo, porque muchas veces pensamos de que lo que sucede en nuestra vida es porque hemos pecado, pero si vemos en la vida de Job, allí dice de que Job fue un hombre recto, intachable, y no buscaba agradar al Señor. Entonces, muchas veces los procesos que nosotros estamos pasando en nuestra vida no son por pecado, son porque necesitamos esos procesos, necesitamos entrar en esos procesos de fe para que podamos ver la mano del Señor en nuestra vida. Y pues yo decía, ¿en qué invertimos nuestro tiempo en nuestros procesos? En quejarnos, en que la esposa esté diciéndole al esposo, trabajar, salí a trabajar. Y si ese hombre se está esforzando y buscando un trabajo y usted no sabe cuál es el proceso que el Señor está trabajando en él y en el que está trabajando en usted, pues mejor de gracias porque no podemos estar viviendo en constante contienda. Y lo primero que fue puesto a prueba en la vida de Job fueron sus bienes.
que era lo que les explicaba. Entre los bienes de Job estaban incluidos sus hijos. Los hijos son un bien, son la herencia de Jehová, la que nos ha sido encomendada. Y yo le voy a pedir que vaya también a Job 1:20, 22. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor en todo esto. Job no pecó ni culpó a Dios. Aquí podemos ver que hasta este momento Job no había pecado delante del Señor. Pero leamos el capítulo 2, 9, 10, verso 9 y 10. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no había pecado. Pero si nosotros vemos más adelante, era lo que estábamos hablando, la mujer tiene un papel muy importante en la vida del hombre. Nosotros podemos llevarlos con nuestras palabras a creer o los podemos traer abajo, porque muchas veces eso es lo que pasa. La mujer necia es como gotera continua, dice la palabra. Si nosotros no examinamos y no estamos en sintonía con el Señor y escuchando su voz, pues nos vamos a perder y vamos a vivir en total amargura, en total contienda, enseñándoles a nuestros hijos que de esa manera es que se pelean las batallas, ¿verdad? Peleando, murmurando, diciendo, solo esto trajiste, solo esto hay de comer. Entonces creo de que debemos de dar gracias en todo, en esos procesos tan bonitos, porque son bonitos. Al final, después cuando uno se recuerda, dice, qué bonito porque lo superamos, ¿verdad? Juntos lo superamos. No fue fácil, pero lo superamos. Y sí, no quisiera volver a eso, pero como ya lo viví, pues puedo decir de que superamos esa prueba. Pero lo que habla aquí de la mujer de Job fue de la influencia que ella tuvo y de la insensatez que ella sembró en el corazón de Job. Porque después de eso, Job en el capítulo 3 vemos que a partir de allí ya comienza a lamentarse y a tener altibajos en su vida. Estaba estudiando y veía de que son 11 capítulos en los que leemos que Job se lamenta y se queja de la prueba. Y solo hay 3 en los que habla de cómo glorificó el nombre del Señor en medio de la prueba. Y hay uno en el que se justifica. Vamos a leer Job 2, 11, 13. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y consolarlo. Aquí vemos que también los amigos tienen un papel importante y mucho que ver en la vida de cada uno de nosotros. Los amigos también desempeñamos un papel importante y determinante en los procesos que nuestros amigos atraviesan. Cuando somos amigos, nos ocupamos de recordarle a nuestros amigos, de recordarles quién es su esperanza, su sustento, y de las veces que Dios se ha ocupado de librar sus batallas y las victorias que ha ganado. Un hermano, cuando usted se acerca a su hermano, hermana Rocío, cuando su hermano se acerca o su hermanita se acercan y llegan y le cuentan algo que ellos están atravesando, usted se conduele y llora con ellos, llora porque es su hermana. Y si es falta de provisión, pues usted de lo que tiene le da porque es su hermano. Pero a veces, como hermanos,
nos unimos a la conmiseración de nuestro hermano, y eso no debe de ser así. En esos momentos debemos de ser amigos, no hermanos, porque el amigo ama en todo tiempo, y un amigo cuando ama en todo tiempo tiene que recordarle la palabra de Dios y decirle: en esto está fallando, en esto no está bien, ya párese con lo que hace mami. Mami es una amiga, y muchas personas se pierden ese hermoso privilegio porque creen de que alejándose de ella, pues ya no me va a regañar. Y creo de que es falta de sabiduría, porque al final se pierden esa hermosa oportunidad de tener una amiga como ella, porque el amigo ama en todo tiempo. El amigo no solo acuchucha, el amigo no solo llora con nosotros, el amigo también nos corrige, nos levanta, nos restaura, nos impulsa, porque eso es lo que hace un amigo. En lugar de sentarse a llorar y unirnos a la conmiseración de nuestro amigo, debemos levantar su fe, porque la lástima de los amigos llevó a maldecir a Job. Job maldijo cuando vio a sus amigos llegar y que lloraron y se rasgaron las vestiduras allí, y lo que más lo que su esposa hizo, allí él comenzó a decaer en su fe. Entonces tenemos que saber ser inteligentes espiritualmente, qué es lo que vamos también a darle a nuestros hermanos, a los que están alrededor, porque estamos siendo observados. Y pues la esposa y los amigos de Job fueron claves en la vida de él. Hay 7 capítulos del libro de Job en los que vemos a sus amigos que en lugar de alentarlo e impulsarlo, lo acusaron y lo reprendieron, porque llegó en un momento que después que lo hicieron llorar y que se rasgaron las vestiduras, vinieron y empezaron a acusarlo, a condenarlo, y pues eso tampoco es lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Que digamos: ay, por pecado está así, porque a saber qué ha hecho. Entonces creo de que esos amigos no son necesarios en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tenemos que ser amigos, pero de esos que restauran, que ayudan, que animan, que levantan. Dice de que estaba viendo aquí de alguien que no se menciona mucho, y es un joven que apareció en medio de la gente que estaba observando y escuchando el debate que tenían los 3 amigos de Job más Job, y es un joven que se llama Eliú. Según la lectura, se puede percibir que era un joven que tenía una percepción espiritual bastante clara de todo lo que Job estaba atravesando. Era un joven con mucha sabiduría y profetizó a la vida de Job. Él se levantó y fue usado por Dios, a diferencia de sus amigos, para hacerle ver a Job lo equivocado que estaba. Si leemos el capítulo 31, vemos a Job justificándose y sintiéndose inmerecedor de todo lo que le estaba pasando, porque también caemos en esos momentos, ¿verdad?, en los que decimos: ay, pero ¿y por qué a mí si yo no he hecho nada malo? Miren, hermanos, siempre en cada proceso que pasamos no somos tan inocentes, porque hay momentos en los que nos pasa porque hay consecuencias de lo que venimos haciendo o venimos arrastrando. Así que no podemos ponernos en el plan como Job, de que creía que era inmerecedor de todo lo que le estaba pasando, ¿verdad? Ay, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué me ven así si yo tan bueno que soy, tan buena que soy, ¿verdad? Porque queremos escuchar solo lo bonito. Mi alma quiere escuchar lo bonito, qué bonita soy, qué hermana tan servicial, y qué bonito canta, qué bonito, en el caso de los que predican, qué bonito predica, ¿verdad? Porque yo no me creo predicadora, pero aquí estoy por gracia y misericordia del Señor. Pero creo de que entramos en esos baches, de que creemos de que somos inmerecedores de lo que nos está sucediendo, pero creo de que hay momentos en los que lo estamos atravesando por algo, por alguna consecuencia de algo también. Y quiero que leamos también Job 32, 1-7. Entonces estos 3 hombres
Dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, Busita. De la familia de Ram se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también en contra de sus 3 amigos porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran de más edad que él. Pero cuando vio Eliú que no había respuesta en la boca de los 3 hombres, se encendió su ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por eso tenía timidez y me atemorizaba declararos lo que pienso. Yo pensé que los días hablarían. Creo de que en este punto debemos de saber de que no tenemos que tener en poco la sabiduría que a veces tienen los jóvenes para hablarnos. Muchas veces Eliana ha sido un instrumento muy hermoso de parte del Señor a mi vida, porque en momentos de, quizás de esos momentos bajos que a veces en los que uno cae como humano, pues ella ha hablado muchas veces palabras a mi vida que me ha levantado y me ha impactado, porque en una niña tan pequeña puede haber tanta riqueza espiritual, pero creo de que solo es el Señor en ella. Entonces, Eliú era un joven que fue usado por Dios para hablarle a la vida de Job, porque se molestó de ver de que sus amigos se conmiseraron con Job y no se atrevieron cuando ya vieron que Job aparentemente estaba aceptando, ¿verdad? Que él pues no estaba haciendo bien las cosas delante de Dios. Se empezó a justificar y decir, pero es que yo no he hecho nada malo, pero es que yo... Entonces Eliú se encendió en ira, dice, porque ellos no estaban haciendo su trabajo de amigo. Entonces el Señor usó a Eliú para ser amigo de Job y hablarle con la verdad, hablarle palabra. Entonces dice que Eliú era un joven muy entregado a las cosas del Señor. O sea, él estaba profetizando a la vida de Job. Por favor, leamos Job 32, 11, 12. He aquí esperé vuestras palabras y escuché vuestros argumentos mientras buscabais qué decir. Os presté además mucha atención, les dice Eliú. He aquí no hubo ninguno que refutara a Job, ninguno de vosotros que respondiera a sus palabras. Estos son procesos donde estamos siendo observados. Usted no sabe cuántas personas afuera nos están observando nuestra vida espiritual, en el trabajo, en nuestra vecindad, en la iglesia también. Hay muchos que están observando nuestra vida espiritual, y principalmente nuestros hijos. Nuestros hijos están constantemente observándonos, y no tanto por lo que les podamos decir, sino ellos observan más lo que nosotros hacemos, porque podemos decir que somos cristianos, que alabamos al Señor, nos pueden ver arriba cantando, nos pueden ver predicando y todo eso, pero eso es hasta cierto punto un rito, ¿verdad? O sea, quizás no es la palabra, pero quizás hasta cierto punto es un protocolo. Pero ¿qué habla nuestra vida de nosotros para nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando con nuestra vida a nuestros hijos? Eso es lo que estaba pasando con Eliú. Eliú estaba observando a los amigos de Job y en medio de la multitud, y él se paró, fue el único que se paró y habló palabra del Señor a la vida de Job, y lo hizo recapacitar. Veámoslo en Job 34, 1, 4. Entonces prosiguió Eliú y dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros los que sabéis, prestadme atención, porque el oído distingue las palabras como el paladar prueba la comida. Escojamos para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Eliú hizo recapacitar a Job.
porque le mostró cómo se veía de feíto Job desde fuera. O sea, ya para de conmiserarte, ¿verdad? Porque ya basta. Le mostró cómo se veía de feo desde afuera. Porque a veces nosotros nos vemos desde adentro y no vemos lo que los demás ven. Y quizás los amigos, ¿verdad? Entre comillas, esos amigos que nos lamen las heridas y que se ponen a la par de nosotros, sí, pobrecito, es que sí te ven mal, es que sí, es que vos no has hecho nada y que no sé cuánto. De todo eso, esos no son amigos falsos. Y cómo Eliú hizo recapacitar a Job y le muestra cómo se ve desde afuera, cómo se veía o sea, no era el Job al que estaban acostumbrados a ver, un hombre ungido por Dios, un hombre de que se levantaba todas las mañanas a hacer holocausto para santificar la vida de sus hijos. No era ese Job al que ellos estaban acostumbrados a ver. Pero allí es donde entró Eliú y se mostró amigo de Job y le hizo ver cómo se veía desde afuera. Dios es un Dios de amor que nos ha dado todo sin límites, sin condiciones, y nunca nos saca lo que Él hace por nosotros. Pero a veces es necesario que nos recuerde todo lo que Él ha hecho por nosotros, incluyendo su sacrificio. Hay una parte en el libro de Job donde el Señor le hace ver a Job todo lo que Él ha hecho. Ustedes lo podrán leer con tiempo, creo que es del capítulo 38 al 41, por ahí. Le habla Dios a Job todo lo que Él ha hecho, todas las maravillas que Él ha hecho, para recordarle al Dios que había dejado de creerle, al Dios que había dejado de ver, porque una mujer insensata sembró en él una palabra que no era de fe. Unos amigos insensatos que llegaron y se conmiseraron junto a él, pero hubo un valiente como Eliú que se levantó y le habló palabra y lo levantó y lo hizo recapacitar. Esos son los amigos que debemos de ser nosotros en la vida de nuestros hermanos. Muchos decaen en la iglesia, muchos creen de que desde aquí los pastores les tiran y dicen, ay, es que me está tirando y por eso. Entonces vienen otros y le dicen, sí, tenés razón, entonces mejor vámonos, o lo que sea. Empiezan como a conmiserarse junto a ellos. Pero ¿cuándo vamos a ser nosotros valientes como Eliú y decirle, pero es que sí, estás fallando en esto? Tienen razón, estás fallando en esto, levántate, tú no eres ese muchacho o esa joven que vemos ahorita. Nos ponemos grises, sombríos y perdemos esa unción, perdemos ese gozo. Nuestra cara ya se ve que venimos por venir, pero quizás no quisiéramos venir, pero venimos porque a saber por qué venimos, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que buscar ser como Eliú, ser un buen amigo, el que ama en todo tiempo a nuestros hermanos y que nos van a confrontar con la palabra del Señor, porque Eliú no vino y lo insultó y le dijo, vos que sos un cobarde o algo. No, Eliú le habló con palabra, dice. Él fue usado por Dios y le habló con palabra a Job para levantarlo. En el capítulo 42, Job se humilla y reconoce el amor de Dios. Dios vio la humillación y el arrepentimiento de Job. Lo podemos ver en Job 42, 1-6. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza.
El arrepentimiento y la humillación abren las ventanas de los cielos. Dios nunca dejó de ver a Job como un hombre recto y apartado. Solo estaba desviado, y es lo que los pastores nos dicen a nosotros. Mami tiene ese dicho y dice, los hijos de Dios solo se desvían pero no se pierden. Entonces, Job solo estaba apartado, solo se había desviado su mirada del Señor y de todo lo que el Señor había hecho, pero se arrepintió y se humilló delante del Señor. Y podemos ver en Job 42, 7, 8, que Dios nunca dejó de ver a Job como un hombre recto y apartado. Y dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Sigue diciendo que Job es recto. Ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Otra vez. Entonces allí podemos ver que el Señor Dios nunca dejó de ver a Job como un hombre recto. Solo se había desviado, pero la humillación y el arrepentimiento lo hizo alcanzar misericordia delante del Señor. Si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos delante del Señor y confesamos nuestro pecado, pero no solo confesar nuestro pecado así como, Señor, te fallé, ¿verdad? A veces hemos fallado en contra de nuestros hermanos, hemos herido el corazón de nuestro hermano, hemos lacerado el corazón de nuestros pastores con nuestro comportamiento. ¿Y cuántas veces nos hemos acercado a ellos y decirles gracias? O perdóneme porque sentí enojo en cierto momento y creí que por mí lo dijo, pero perdóneme porque ahora entiendo que esa palabra viene del Señor a mi vida y me ha hablado y me está transformando. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Tenemos que meditar en eso y saber de que si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos delante del Señor, vamos a alcanzar misericordia y vamos a abrir las ventanas de los cielos, porque mientras nosotros seamos rebeldes, seamos altivos de corazón, porque la palabra habla de que levantamos nuestra cerviz, ¿verdad? Y es cuando nosotros caminamos y vemos a nuestro hermano por encima. Y eso lo hemos hecho, yo lo he observado y a veces he tenido el impulso de acercarme a algún hermano y no he sido valiente como Eliú, lo reconozco, de decirle, ¿por qué ves así a mi pastor o a mi madre espiritual, a mi pastora? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa altivez y esa insolencia de poder ponernos al nivel de los siervos del Señor? Creo que esa es una de las cosas que nosotros con mi esposo buscamos en la vida de nuestros hijos, que ellos siempre vean con admiración, y no admiración carnal a nuestros pastores, sino con una admiración espiritual, que ellos busquen parecerse, porque yo puedo dar fe porque me he sentado con ellos más de alguna vez a comer o algo, y creo de que cuando nos sentamos a comer con alguien, 10 minutos pueden ser y vamos a conocer qué clase de persona es esa persona. Se le va a salir una palabra que no es espiritual. ¿Qué nos sentamos a hablar? ¿Qué es lo que Job hacía con sus hijos? A saber qué cosas oía que hablaban sus hijos, que todos los días hacía sacrificio delante del Señor, porque de haber dicho, estos mis hijos, lo que están hablando, o lo que están haciendo, lo que están diciendo, ¿verdad? Santificaba la vida de sus hijos. Yo sé que mis pastores también se levantan de mañana, principalmente nuestro Padre en la fe, y nos presenta delante del Señor. Y todo eso nosotros no lo vemos, pero ¿en qué momento agradecemos todo eso? ¿En qué momento hemos acercado con una ofrenda? No con las manos vacías y solo decirle gracias,
Creo de que el Señor nos bendice, muchas veces nos ha bendecido con abundancia de bienes, con abundancia de financiera, y dejamos que el corazón de nuestro pastor se entristezca. Quizás me estoy saliendo, no sé si me estoy saliendo, pero el Señor me está indicando que lo diga y por eso lo estoy diciendo, porque quiero ser valiente como Eliú y decirles que no le pongamos bozal al buey que trilla, porque este hombre se esfuerza y se levanta de mañana, y yo sé, y mami igual, y muchas veces lo que ellos encuentran en nosotros es insolencia y ofensa, porque quizás no salga de nuestra boca palabras verbales, pero nuestras acciones afrentan sus vidas. Entonces, ¿cuántas veces ha llegado provisión a nuestra mano y la hemos podido compartir con nuestro profeta? Con el ungido que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. Debemos de ser agradecidos con el Señor por los pastores que nos ha dado, y porque así como Job tuvo esa enseñanza y le enseñó a sus hijos, ¿verdad?, a santificarlos y todo eso, lo mismo vivimos aquí, pero la diferencia es que aquí no todos lo queremos. Hay unos que queremos evadir eso porque no, pues porque ya es meterse en la vida de uno, ¿vea? Y a mí sí me gusta que se metan en mi vida porque es lo que me ha edificado. Porque a saber a dónde estuviera si yo hubiera seguido en lo mismo y no hubiera permitido que alguien ahondara en mi vida y me escarbara y me dijera, miren, esto está fallando, esto está feo. Y por eso amo a mami, porque es una mujer entregada al Señor y que no se va a detener solo porque sí, a no decirle a usted sus verdades. Pero es a lo que el Señor la ha llamado, porque hay una parte que no recuerdo dónde está, que Eliú dice que él no quiere que el Señor lo vaya a reprender, algo así dice, por no haber dicho la verdad, por no haberle dicho la verdad a Job. Entonces, creo de que al final los pastores lo que buscan es que el Señor no los vaya a cortar, porque al final, o sea, a ellos es que les va a demandar el Señor si nos hablaron la verdad, si nos hablaron con firmeza, si nos dijeron lo que no estamos haciendo bien, aunque no nos guste, tenemos que escucharlo y caminar en esa verdad que nos va a hacer verdaderamente libres. Les decía que Dios nunca dejó de ver a Job como un hombre recto y apartado. ¿Cómo nos verá Dios? ¿Habrá dejado de vernos con los mismos ojos? En Job 42:10, el Señor nos habla y nos dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. ¿Por qué Dios restauró el bienestar de Job hasta que oró por sus amigos? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué lo restauró hasta que oró por sus amigos? Y si nosotros leemos en Santiago 5:16, dice: por tanto, oren los unos por los otros para que sean sanados. Eso dice la palabra. Entonces, ¿por qué Dios restauró el bienestar de Job hasta que oró por sus amigos? Porque tenía que orar por sus amigos para poder ser sanado. Dios regresó a Job a su primer amor, como cuando oraba por sus hijos y los santificaba. Porque el Señor al final dice la palabra del Señor, que al final el Señor, lo leímos, que dice de que el Señor les dijo a los amigos de Job que tenían que llevar ofrendas, pero que iban a ser presentadas por Job, porque era un hombre recto y apartado. Entonces, ¿qué es lo que hacía al inicio en el capítulo 1 Job? Orar por sus hijos y santificar sus vidas. Lo mismo hizo al final con sus amigos, con sus amigos. Lo llevó a ofrecer holocausto delante del Señor y presentarlo delante de Él, con un corazón ahora limpio, puro, sano.
contrito y humillado a diario, reconociendo que necesitamos de su perdón y de su misericordia. Así que esto es lo que el Señor me dijo que les compartiera, y espero que el Señor les haya hablado como me habló a mi vida, y gracias por la atención prestada. Padre, muchas gracias por las ofrendas, te bendecimos y nos vamos de tu casa después con el gusto de habernos dado tu palabra. Gracias por haber usado a nuestra hermana Carolina y gracias por nuestra hermanita que a partir de hoy es parte de nuestra familia. Por favor, Señor, haz que la cuidemos, que no la estorbemos, sino al contrario, que edifiquemos su vida para que ella pueda ir hasta los niveles que tú tienes para ella. En el nombre de Jesús, amén y